Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: no creas a todos los que hablan de parte de Dios. Hay una decisión, amigos, que tomé hace bastantes años y es esta: no le prestaré mi vida a cualquiera para que me hable de Dios. No le prestaré mi alma a cualquiera para que me hable de Dios. No le prestaré mi conciencia a cualquiera para que me hable de Dios. Y con eso no es que uno intenta ser un absoluto que no necesita de nadie más, sino más bien tener el cuidado, yo diría el discernimiento, de poder uno, ¿cuál sería la palabra? Poder uno discurrir, de alguna manera discriminar un poco entre todos aquellos que se ponen el nombre de Dios en la boca, con Biblia en la mano, pero no significa que todo el que viene con la Biblia en la mano y hablándote de Dios, tú debas correr a prestarle tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces nuestro tema tiene que ver con eso: no creas a todos los que hablan de parte de Dios. Y miren qué seria advertencia encontramos en el Nuevo Testamento de la Biblia. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1, dice así: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba. Noten, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos, noten, no son pocos, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esto ha sucedido siempre, falsos profetas siempre los han habido, pero hoy el aumento es exponencial. Aún dentro de lo que es el movimiento de las iglesias cristianas, surgen grupos que son sectas pseudoevangélicas. Mire cómo lo estoy describiendo. Son sectas pseudoevangélicas. Se parecen a las iglesias cristianas evangélicas, pero usted va a observar de fondo unos individuos extraños, con una actitud que no exhibe esa gracia y favor de Dios, esas cualidades como son la humildad, la sana y correcta espiritualidad. Por lo general son prepotentes, por lo general son, con sus palabras son fuertes, son irrespetuosos, son digamos que sobrados y autosuficientes. Entonces, claro que hay muchos falsos profetas y aquí esta escritura en particular nos dice que no debemos creerles a todos los que hablan supuestamente de parte del Espíritu. Y mire, sobre todo hoy, yo soy de los que creo en una palabra profética, porque el trasfondo mío teológico y como cristiano es pentecostal. Pero dentro de los nuevos movimientos pentecostales hay un profetismo sin anclaje en la Biblia. Hay un profetismo que no tiene vinculación escritural. Entonces se profetizan muchas cosas que, perdonen que no estoy para ofender a nadie, son o fantasías o absolutamente tonterías. Y me da pesar esos creyentes incautos que le dan una palabra en el nombre del Señor y es una palabra falsa, que lo menos que va a pasar es que se van a quedar con las manos vacías, estos creyentes en una falsa palabra, pero otros van a terminar recogiendo pedazos. Insisto, no hay que prestarle uno su vida a cualquiera para que te hable de Dios. Y dice que hay que someterlos a prueba para que averiguar, dice, si tienen realmente, si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. No, es una escritura muy seria. Y con ella de fondo, entonces trabajemos con esta pregunta. Esa es mi invitación. ¿A quiénes no creer?
de los que hablan de parte de Dios, como de alguna manera, así como Jesús que dice que va a separar a las ovejas de los cabritos, así como dice Jesús en su palabra que va a separar el trigo de la cizaña, como nosotros dentro de nuestro propio ámbito, yo sé que todos tenemos limitaciones de un tipo o de otro para discernir, pero dentro de nuestro ámbito, ¿de qué podemos nosotros hacer acopio para dejar de creer en algunos que hablan de parte de Dios, pero que no son realmente enviados por Dios? Bueno, atención a las siguientes respuestas. Lo primero es que no hay que creer en los que se contradicen en palabra y hechos. Es bien fácil, dice Jesucristo, que todo árbol se conoce por su fruto, que no puede dar frutos malos un árbol bueno y no puede dar frutos buenos un árbol malo. Entonces, ¿cómo tú puedes con facilidad reconocer a una persona que te habla de Dios, si debes aceptarla o no? Bueno, tú revisa. ¿Hay consistencia entre lo que dice, aconseja y predica y en su propia vida? ¿Qué es lo que observas cuando observas su persona? No el momento que esté hablando, ya sea que se pare frente a un púlpito o que te hable persona a persona. ¿Qué hay detrás de esa palabra? ¿Qué hay detrás de ese enunciado? ¿Qué hay detrás? ¿Hay consistencia? ¿Hay congruencia entre lo que esa persona dice y cómo es su trayectoria en términos de comportamiento, de conducta? Y si tú encuentras que hay armonía, que lo que la persona dice, por lo general, por supuesto, todos somos imperfectos, pero por lo general lo que esa persona dice es lo que aplica a su propia vida y circunstancias. En otras palabras, que vive lo que predica. Mira qué concepto, es un concepto sencillo, pero sólido, que vive lo que predica. Y esto debe ser aplicable no solamente a supuestos predicadores de la fe cristiana, sino a todos los que nos denominamos creyentes. Debemos vivir lo que predicamos. Y si no vivimos lo que predicamos, pues allá hay una fisura. Y si hay una fisura, ya la gente no está obligada a recibir una palabra nuestra, incluso puede ser nuestros mismos hijos y familia. Si nuestros hijos ven incongruencia entre lo que nosotros decimos en términos de fe y cómo estamos actuando, pues estamos defraudando, estamos desilusionando a nuestros hijos, les estamos dando mal testimonio, en pocas palabras. Segunda respuesta, ¿a quién no creer de los que hablan de parte de Dios? A los que evidencian falsedad y mentira. ¿Quién es el padre de la mentira, de la falsedad? Satanás. Satanás es un mentiroso. Y Jesucristo dijo que los que mienten son hijos de su padre el diablo. Lo dijo así llanamente, bruscamente, son hijos de su padre el diablo. Entonces, esta es otra manera de poder discernir a quién creer, a quién no creer, a quién recibirle una palabra profética, a quién no recibírsela, a quién recibirle un consejo, a quién no. Yo no quiero un consejo de un mentiroso, de un falso. Yo no quiero una palabra, por buena que suene, de un mentiroso, de un falso. Yo no quiero sentarme a escuchar a un falso, un mentiroso. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo aquel que evidencie algún nivel de falsedad, todo aquel que evidencie mentira en su persona, entonces tú ya, por más que te agrade, tendrás que irlo poniendo en una lista aparte. Es que, amigos, tenemos la responsabilidad, así como lo escuchan, tenemos la responsabilidad de diferenciar todo aquello que oímos, porque hombre, yo no necesito, ni tú tampoco, quien nos ayude a llegar al infierno. Para eso no se basta solo. Necesitamos gente que de verdad influya poderosamente sobre nuestras vidas como para acercarnos a Dios, acercarnos a los propósitos de Dios y al reino de Dios. Entonces, te he dicho que si evidencian falsedad y mentira, no debes creer su palabra. Sigo sumando respuestas. Número 3, también
Debes negarte a creer en los que tienen doble vida y agenda alterna. ¿Qué son las agendas alternas? Que por encima te muestran buenos propósitos, motivaciones excelentes, ejemplares, pero tienen una agenda alterna escondida. Es decir, tienen otros propósitos, tienen otros motivos. Lastimosamente, amigos, dentro de esto que se llama iglesia hay mucha gente con propósitos oscuros, también propósitos mezquinos. No falta quien piense que esto es un buen negocio. Esa es la realidad. No falta quien piense que esto es un buen negocio. Y no hay duda que hay gente que se ha metido en esto para enriquecerse, para obtener fama, fortuna, reconocimiento, posición social y algunos hasta posición política, usando las cosas de Dios. Entonces nosotros no tenemos que ser incautos, nosotros no tenemos que ser ingenuos. Nosotros, si vemos que hay gente que tenga doble agenda o agenda alterna, tenemos que dejar de creer en él. Y también en esto incluí doble vida. Doble vida es que de repente se les encuentra en sitios que tú dices, pero ¿qué está haciendo esta persona aquí? O se les encuentra en prácticas totalmente irreconciliables, supuestamente con la palabra que dan. Debe haber una norma básica y es lo que no puedo hacer en público, no debiera hacerlo en privado. Óigase bien, lo repito. Lo que yo no pueda hacer en público, no debiera hacerlo en privado. Eso de alguna manera nos va evitando caer, y es bien fácil caer en un estilo de doble vida, en una conducta de doble vida, de agendas alternas, que cuando no te estás viendo, entonces tienes otros propósitos, otras prácticas, otras actitudes, otras conductas. Eso hay que descartarlo. Y si tú ves gente con doble vida y con agenda alterna, tú no puedes creer la palabra que te hable, aunque te hable en nombre del Señor, por bonito que lo haga. Y número 4, con lo que voy finalizando, tampoco debes creer gente que te habla de Dios si son personas teológicamente absurdas y personas teológicamente no cuerdas. Que hay locos también en esto, los hay. Y tenemos que diferenciar el corrupto, el que tiene doble propósito, el de motivos oscuros, con el que es loco nada más. Es bueno, pero está loco. O sea, teológicamente te está hablando sandeces. Teológicamente te está hablando cosas absolutamente absurdas. Es ficción. Es totalmente la guerra de las galaxias, el Señor de los Anillos. Eso es lo que te está hablando. No te está hablando la palabra de Dios. Entonces, claro que los hay. Claro que los hay. Gente teológicamente no cuerda. Y vamos que la fe, yo entiendo que de la fe hay cosas que no se pueden explicar porque van más allá de las leyes naturales, del conocimiento humano, pero a la vez hay que decir que la fe cristiana es una fe racional. No es enteramente una locura, se puede explicar, se puede entender, se puede organizar, se puede poner en andamiajes, claro que sí, se le llama a eso doctrina. La doctrina es la elaboración y el ordenamiento de la fe cristiana. Los creyentes debemos de tener suficiente base doctrinal. Hay demasiada gente que cree en Dios, pero no saben absolutamente nada o muy poco. ¿Y eso se corrige cómo? Conocimiento de la palabra. Ve a un lugar, ve a una iglesia donde te enseñen la palabra de manera estructurada, de manera seria, de manera, yo digo, hombre, que no dé lugar a absurdos y a cosas totalmente descabelladas. Volviendo al texto de inicio, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba.
para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Una clara palabra. Y en base de ella la pregunta fue: ¿a quiénes no creer de los que hablan de parte de Dios? Y hay 4 características que tú debes discernir en esas personas. 1, no creer en los que se contradicen en palabra y hechos, es decir, no viven lo que predican. No creer, número 2, en los que evidencian falsedad y mentira. No creer, número 3, en los que tienen doble vida y agenda alterna. Y número 4, no creer en los teológicamente absurdos y no cuerdos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No creas a todos los que hablan de parte de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.